Hola, muy buenas tardes a todos, me llamo Iván Heriberto y les voy a presentar un video tutorial de un caso de una indemnización con despido injustificado y no posibilidad de reingreso. En este video tutorial les voy a explicar tanto la parte teórica y la práctica. Veremos un caso práctico y así como los fundamentos se van a ir viendo a continuación. Y sin más preámbulos, comenzamos con el video tutorial. La indemnización laboral en México es una compensación económica que reciben las y los trabajadores al finalizar su relación de trabajo, dependiendo del motivo de la salida. Ya sea por despido injustificado, por causas ajenas al trabajador o por un riesgo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo contempla distintos escenarios en los que se debe pagar esta cantidad. El principal objetivo de las indemnizaciones laborales es reparar, de algún modo, el daño que se provoca al trabajador con la pérdida de su empleo. En este sentido, una decisión de esta clase afecta su futuro económico y el de su familia. Por ende, la indemnización pretende remediar la pérdida del trabajo y los salarios percibidos gracias a este. A continuación, te explicamos cuáles son, qué implica cada una de ellas. Por riesgo de trabajo. Ese tipo de indemnización laboral es una compensación monetaria que el patrón debe pagar en caso de que un accidente o riesgo de trabajo provoque algún tipo de incapacidad o incluso la muerte del trabajador. Sin embargo, existen tres tipos de incapacidades, las cuales son: incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad parcial. Su cálculo será para otro video. Ahora sí, vamos directo al tema. Lo que veremos a continuación es las indemnizaciones con despido injustificado con negativa de reinstalación. Pero primero, les explico la parte teórica. Hay que recordar que la indemnización es tipo de compensación económica que los patrones deben pagar a los trabajadores en determinadas situaciones, como el despido o la renuncia. Pero si el caso que el despido de un trabajador no tenga causa justificada, automáticamente se convierte en despido injustificado. Su principal objetivo es resarcir el daño causado por la terminación laboral. Y por ende, se presume injustificado si no se acredita la causa ante el tribunal o no se notifica al trabajador. Seguimos con el fundamento legal. La mayoría de los conceptos que definen para el caso de las indemnizaciones vienen en la Ley Federal de Trabajo. A continuación les muestro algunos artículos que son la base para este tema. Sin embargo, una vez que el trabajador se presente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para exigir sus derechos si la empresa no está cumpliendo, puede solicitar la reinstalación en su puesto o una indemnización de pago de 3 meses de salario más prestaciones, si así lo desea. Esto viene fundamentado en el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo y el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora mencionamos las prestaciones del empleado que tiene derecho a reclamar. Número 1. Indemnización constitucional, equivalente a 3 meses de salario. Fundamentado en el artículo 48 de la LFT. Número 2. Salarios vencidos, equivale hasta 12 meses más intereses, que son del 2% mensual, y son prestaciones adquiridas como el aguinaldo proporcional y vacaciones. Esto viene en el artículo 48 de la misma ley. Número 3. Prima de antigüedad, igual a 12 días de salario por cada año trabajado. Fundamentado en el artículo 162 de la LFT. Y número 4. Indemnización por tiempo indeterminado, igual a 20 días por año trabajado, únicamente cuando solo si hay negativa de instalación. Y esto viene en el artículo 50 de la LFT. Vemos cómo se calcula la indemnización por despido injustificado. Hoy les voy a presentar un caso práctico sobre la liquidación de una trabajadora que fue despedida de manera injustificada y sin posibilidad de reinstalación. Vamos a calcular paso a paso lo que corresponde conforme a la Ley Federal de Trabajo. Datos generales del caso. La trabajadora se llama Perla. Fue contratada por tiempo indeterminado desde el 28 de julio de 1998. Fue despedida injustificadamente el 10 de marzo de 2025. La liquidación se realizó ante el tribunal el 30 de marzo de 2025. A la fecha de la liquidación se le deben 20 días de salarios caídos. Su salario mensual es de 17,000 pesos y su salario diario integrado es de 627.21. Tiene derecho a 30 días de vacaciones, 30 días de aguinaldo y una prima vacacional del 30%.
cuenta con 26 años completos de servicio. Y procedemos con el primer cálculo, que es la de la cuota diaria del trabajador. Esto se divide lo que es el salario mensual entre los días del mes. En este caso son los 17.000 entre 30 y por ende dan los 566.67 diarios. Paso número 2. Prestaciones devengadas en el último año de servicios. Empezamos con el aguinaldo proporcional. Tenemos aquí que se calcula con base a la proporción diaria, es decir, los 566.67. Estos se van a multiplicar por los 30 días de aguinaldo y este se va a dividir entre los 365 días del año, por lo que nos da los que son los 46.58 diarios. Sin embargo, se va a multiplicar por los días laborados en el último a la fecha del despido injustificado. En este caso es el 1 de enero de 2025 y la diferencia entre lo que es el 1 de enero de 2025 y la fecha que fue despedida injustificadamente, que es el 10 de marzo, más un día, nos dan los 69 días. Estos 69 se van a multiplicar por los 46.58 y por ende nos da 3.213.70. Procedemos con las vacaciones proporcionales. De igual forma, estos se van a multiplicar lo que es el salario diario, los 566.67, y se van a multiplicar los 30 días de vacaciones, que da un total de 17.000. Y esto se va a dividir entre los 365 días del año, que nos dan los 46.58 diarios. De igual forma, esto se va a contemplar los días laborados en el último año de servicios, que en este caso va a ser con base al último año en donde fue contratada, es decir, el 28 de julio de 2024. Entonces, con base a la fecha, más la diferencia de lo que es el día que fue despedida injustificadamente, más 1, dan los 226. Y por ende, pues da lo que son los 226. Y esta cantidad se va a multiplicar por los 46.28 y por ende nos da los 10.526.03. Por último, la prima vacacional. Este se va a multiplicar lo que nos dio de la parte proporcional de las vacaciones, que son los 10.526.03, y se va a multiplicar por el 30% de la prima vacacional, por lo que nos da 3.157.81. Seguido del paso, pues tenemos ya la suma de lo que son las prestaciones proporcionales, lo que es el aguinaldo, más lo que es de las vacaciones y de la prima vacacional, dando un total de 16.897.53. Procedemos con el cálculo de la prima de antigüedad. Esto se va a multiplicar lo que son los 566.67, que en este caso de igual forma, en la ley establece un tope de 2 veces del salario mínimo, que en este caso el salario mínimo es equivalente a los 278.80, pero multiplicado al doble son los 557.60. Al ver de que la cuota diaria es mayor, entonces únicamente se va a conservar el tope, lo que es los 557.60. Con base a esto, procedemos a calcular lo que son los días de salario por concepto de prima, que son 12, por los años completos del servicio, que en este caso son 26 años. Esto nos da un total de días de salario de 312, y esto se va a multiplicar lo que son los 557.60, que es el salario base de cálculo. Esto nos va a dar los 173.971.20. Seguimos con lo de la prima de antigüedad proporcional a los días laborados. De igual forma, vamos a tomar en cuenta lo que son los días de salario, que son los 12, y se va a multiplicar el salario base de cálculo, que son los 557.60. Esto nos va a dar 6.691.20, y esto se va a dividir entre los 365 días del año, por lo que nos va a dar una proporción de 18.33, y esto se va a multiplicar lo que son los días de salario devengados en el último año de servicios. Aquí hay que recordar de que en la diferencia de lo que es el último año trabajado, que en este caso son los 226, sin embargo vamos a tomar en cuenta los salarios caídos, que son 20 días. Entonces, tomando en cuenta ya los salarios caídos, ya son 246. Regresando al punto, pues ya esto se va a multiplicar por los 18.33 y nos va a dar los 4.509.69. Procedemos con la suma
del monto de la prima de antigüedad, que en este caso tenemos lo que es el importe de la prima por años completos, que son los 173.971.20 más el importe proporcional de la prima de antigüedad del último año, que son los 4.509.69, y esto nos da un total de 178.480.89. Paso número 4. La indemnización constitucional, que son los 3 meses de salario. En este caso vamos a considerar lo que es el salario base de indemnización, el SDI. Pero ¿cómo calculamos lo que son los SDI? Nos regresamos tantito y vamos a tomar en cuenta lo que son los 30 días de aguinaldo más los 30 días de vacaciones y el porcentaje de prima vacacional. Esto los vamos a multiplicar por la cuota diaria, y por ende nos dan lo que son los 627.21. Una vez ya teniendo calculado el salario base de indemnización, eso los vamos a multiplicar por 90, que son los 3 meses de salario, que es 90, y esto nos va a dar el importe de la indemnización constitucional de 56.449.32. Seguido por la indemnización por negativa de reinstalación, que son 20 días por año. En este caso vamos a tomar en cuenta los salarios integrados, que son los 627.21, y lo vamos a multiplicar por los 20 días de salario por cada año de servicio, son 20, y por los años completos, que son 26. Esto nos va a dar 326.151.60. El siguiente punto es la parte proporcional por 246 días. De igual forma vamos a tomar en cuenta lo que nos dio los 12.544, que fue la indemnización por un año de servicios, y esto lo vamos a dividir entre los 365 días del año, que nos va a dar 34.37 diarios, y esto lo vamos a multiplicar por los 246 de los últimos días devengados del salario durante el último año de servicios, y por ende esto nos va a dar 8.454.51. Nota: se consideran días laborados en el último año de servicios más días de salarios caídos a la fecha de liquidación ante el tribunal. Esto es muy importante. En el siguiente punto es el importe total de la indemnización ante negativa patronal de reinstalación, que serían los 20 días que corresponde al trabajador. En este caso vamos a sumar lo que nos dio lo que es el importe de indemnización por años completos, que son 26, son los 326.151.60, más la parte proporcional de la indemnización correspondiente al último año, que son los 8.454.51, y esto nos da igual a 334.606.11. Paso número 6. Salarios caídos de 20 días. De igual forma, vamos a tomar lo que es el SDI, los 627.21, y lo vamos a multiplicar por los salarios caídos, que son 20. Y esto nos va a dar los 12.544.29. Y procedemos a determinar el ICR aplicado a finiquitos y a liquidación. Aquí es muy importante dividir lo que es la parte gravable y la parte exenta. Hay que recordar de que para el aguinaldo, la parte exenta son los 3 veces el valor de la UMA, y para la prima vacacional es 15 veces el valor de la UMA. En este caso son los 1.667.10 y los 3.394.20 respectivamente. La diferencia ya es gravable. Entonces, con base a ese fundamento, la parte proporcional de vacaciones, ese sí es gravable al 100%, por lo que tenemos un monto gravable de 11.986.74. Mientras en la parte de las indemnizaciones, todo lo que es la prima de antigüedad, que son los 178.480.89, con la indemnización constitucional de 156.449.32, lo que le corresponde al trabajador por concepto de 20 días, que son 334.606.11, y los salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal de 12.544.29. Esto nos da una suma de 582.080.60, de la cual la parte exenta son se multiplica el valor de la UMA por los 90 veces, y se van a multiplicar por los años trabajados, que en este vez son 26.7, o sea, 26 años 7 meses, pero como supera ya a los
que ya están de los 6 meses en adelante, ya se redondea a 27 años, por lo que nos da un exento de 274.930.20. Y la parte gravable es la diferencia de lo que es el monto total de los 582.000 menos la parte exenta de los 274.930.20, por lo que tenemos un monto gravable de 307.150.40. Aquí es importante, como había mencionado, que es calcular ahora sí la parte de la fracción de los salarios caídos. Aquí tenemos pues los cálculos que corresponden al ICR del finiquito únicamente, y esto nos da un impuesto de ICR a retener de 1031.02. En cuanto a la liquidación, sí tiene un caso diferente, pero se puede aplicar de la siguiente forma. Vamos a tomar en cuenta lo que es el último sueldo mensual ordinario, que son los 17.000. En este caso vamos a calcular lo que es el ICR del último sueldo, y haz de cuenta que es como si hiciéramos la última tabla. Aquí ya viene desglosado de cómo viene integrado el ICR. En este caso viene el límite inferior, la tasa de excedente y la cuota fija, lo que nos da 1963.20. Y esto se va a dividir entre los 17.000 para que nos dé la tasa de ICR aplicable, que son los 11.5483%. Y por ende esto vamos a multiplicar lo que es la liquidación gravable, los 307.150, por la tasa del ICR, que son los 11.54.83, nos da un ICR a retener de 35.470.51. Ya por último tenemos aquí el resumen de cómo queda nuestro finiquito y nuestra liquidación por despido injustificado ante negativa de reinstalación. Y esto nos da un total de 562.476.60 que se le tiene que pagar a la trabajadora. Y este es un claro ejemplo de un caso de una indemnización con despido injustificado con no posible reingreso. Y bueno, esto ha sido todo el video. No olviden seguir el canal y subiros más contenido de temas contables y de programación. Si les gustó el video, dale click en like y activen la campana de notificaciones para que les lleguen nuevos videos. Que tengan una excelente tarde, adiós.